Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de finanzas, economía, mercados y soluciones financieras para ti y para tu empresa. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex, y en esta ocasión comparto el foro con Arely Villeda y Fernando Rodríguez, especialistas bursátiles en Invex. Hola, ¿qué tal? Arely y Fernando, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Rich? Un placer de nuevo compartir este foro con ustedes. Igualmente, un gusto saludarlos nuevamente y estamos aquí disponibles para la conversación que vamos a tener hoy. Así es, Fernando. Arely, una conversación muy interesante donde abordaremos algunas de las propuestas del candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, el todavía expresidente Donald Trump. Esto implica un segundo mandato de Trump en caso de ganar las elecciones que se llevarán a cabo el 5 de noviembre y sobre todo, creo que hay unos puntos muy relevantes en cuanto a economía, impuestos, postura comercial, conflictos geopolíticos y otros temas donde el todavía candidato a la presidencia por el Partido Republicano ha sido muy controversial. En ese sentido, si les parece bien, pues empecemos hablando principalmente sobre temas de economía e inflación en el escenario de un segundo mandato de Donald Trump. Empezamos, si quieren, si están de acuerdo, por uno de los temas más bien, yo diría, que es hasta ahorita uno de los más controversiales, el proteccionismo. Donald Trump ha sido claramente vocal en el tema de un proteccionismo que podría llevarse incluso al extremo de nacionalismo en la industria norteamericana. Y aquí es muy importante destacar en una primera instancia cómo el comercio exterior de Estados Unidos es un tema fundamental para Trump. Recordemos en su primer mandato cómo este déficit comercial pasó de 2016 a 2020 de 78,000 a 120,000 millones de dólares. Sí, es una persona muy enfocada hacia el proteccionismo, pero también vimos que el comercio exterior creció de manera muy significativa durante su mandato. Ante la importancia que tiene esta variable, aquí la gran duda es qué tan proteccionista podrá ser, sobre todo si considera esto un tema tan relevante para la economía, y sobre todo qué tanto se va a dejar influenciar por J.D. Vance, el senador de Ohio, quien es candidato a la vicepresidencia, que claramente, y creo que incluso más que Trump, ha demostrado un nacionalismo industrial más extremo. Hay que recordar que Trump mantuvo una postura de relativo aislamiento económico durante su mandato, ¿no? Recordemos cómo se retiró del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y también cómo, habla mucho sobre aranceles, ¿no? Y este tema yo creo es el más importante con relación al tema de impuestos. Obviamente hay temas también que tienen que ver con la desregulación adicional que podría haber en el sector financiero. Incluso también otra vez temas que estén en contra de la tendencia de temas de energía renovable o energías limpias, ¿no? Y una inflación muy fuerte por un déficit. Sin embargo, yo creo que ahorita el tema más relevante o el que más ha llamado la atención ha sido el de los aranceles. Y es ahí donde tenemos que empezar a ver, sobre todo en el tema de la economía, hacia dónde va. Fernando, no sé si tengas algo tú que quieras comentarnos también sobre los temas que vas a tratar. Sí, creo que justamente la verdad, Ricardo, es que podemos empezar hablando de lo que hizo el Donald Trump durante su primer mandato. Esto que mencionas de proteccionismo nacional, de priorizar la industria dentro de Estados Unidos, no solamente la industria, lo vimos, mencionaste la salida del Tratado Libre Transnacional, cuando no solamente fue ese, si contamos el primer mandato de Donald Trump, fueron 112 tratados los cancelados por el mandatario, donde su mayoría fueron tratados climatológicos por esta misma perspectiva o desde su punto de vista, que son tratados que limitan el crecimiento de las empresas en Estados Unidos y limitan lo que pueden hacer las empresas a través de research and development, de expandir sus industrias, de crecimiento económico que pueda impulsar el empleo en Estados Unidos, a apoyar a la clase media. Pero es que llama la atención el hecho de que hayan sido 112 tratados totales de los que se haya cancelado Donald Trump. Y muchos de estos, o la idea principal desde mi punto de vista de Donald Trump, es el hecho de que muchos de estos tratados incluyen aportaciones económicas en las que Trump me parece que buscaba ahorrarse. Un ejemplo de esto es el
el más renombrado es el Tratado Climatológico de París, donde incluso se ahorra a Estados Unidos mientras estuvo fuera del tratado. Recordamos que la administración de Biden regresó al Tratado Climatológico de París. Eran hasta $3,000 millones anuales los que Estados Unidos estaba aportando al Green Climate Fund desde la administración de Barack Obama, buscando esta mejora climatológica para disminuir el calentamiento global. Y bueno, creo que lo mencionaste también en la introducción. Creo que estos tratados, estas medidas para ahorrarse déficit, por así decirlo, las va a compensar incrementando tarifas. No sé qué otra industria dentro de las tarifas fuera de China, la industria automotriz es una de las más renombradas también para que sean afectadas por las tarifas. No sé qué opines la relación entre tarifas y déficit hacia adelante, dado un segundo mandato de Trump. Pues por supuesto yo creo que había mucha presión. Sobre todo vemos cómo Donald Trump quiere aplicar una política fiscal expansiva, esto es, a través de recortes de impuestos agresivos, precisamente para fomentar la inversión en la industria estadounidense. Y bueno, hablemos de que él, en su primer mandato, redujo la tasa de impuesto corporativo de 35 a 21%. Eso fue realmente una reducción sustancial que vencería en 2025 y que él dijo que en caso de ganar nuevamente la presidencia, él extendería ese recorte de impuestos de manera indefinida y no nada más eso, bajaría de 21 a 15%. Por supuesto que los tratados que mencionas son muy importantes y el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá será algo que tocaremos más adelante. Sin embargo, ahorita quisiera preguntarle a Arely, hablando de un tema, bueno, más bien temas de impuestos, temas de aranceles. Arely, ¿qué otro tema fiscal importante, digamos tributario de impuestos, tú ves en un segundo mandato de Donald Trump? Aquí, por ejemplo, en el caso de materia impositiva, lo que hemos observado o dentro de las propuestas se encuentran, obviamente, lo que mencionaste de reducir la tasa del impuesto sobre la renta, hacer permanentes los recortes fiscales implementados en el primer mandato y también eliminar el impuesto sobre las herencias. Con relación a la parte de la disminución de la tasa impositiva, que también mencionaste en el rango entre 15 y 20%, aquí habría que considerar o habría que poner en contexto que finalmente el rango más bajo está propuesto para empresas que fabrican productos en Estados Unidos y que toda la reducción en la parte de impuestos es vista de manera favorable por las empresas y también genera una reacción positiva en los mercados, ¿no? Sin embargo, con relación a tener una baja en los impuestos y lo que mencionaba un poco Fernando sobre la parte también del incremento en los aranceles, me parece a mí que son dos contrapesos. Por un lado, buscas impulsar el mercado accionario o favorecer a las ganancias de las empresas a través de la reducción de los impuestos, pero, insisto, tomando en consideración que serían empresas o la tasa más baja sobre empresas que fabrican productos en Estados Unidos, con un contexto en el que buscas aumentar las tarifas a productos provenientes, obviamente, de China, pero también de sobre todo en las importaciones, que este punto en particular es el que más preocupa a los mercados, ¿no? La parte de las tarifas generales, en donde allí sí se podría generar o desvirtuar las cadenas de suministro, afectando, ¿no?, obviamente, a las empresas también del interior. Por supuesto, el impacto a nivel global sería importantísimo. Aquí hay que recordarle a todos nuestros escuchas que para que un presidente en Estados Unidos pueda establecer aranceles de forma unilateral, esto es, sin tomar en cuenta al Congreso, es únicamente bajo circunstancias que pongan en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Y es ahí donde, por supuesto, otra vez entramos a la discusión. Hemos visto recientemente cómo Donald Trump se ha despegado de Kamala Harris en la preferencia electoral. Es una probabilidad cada vez más alta de que él pueda ser otra vez presidente de Estados Unidos, pero lo que aquí hay que tener muy claro es también el Congreso importa. La composición de la Cámara de Senadores y la composición de la Cámara de Representantes va a ser crucial para ver si se va a apoyar o no a Trump en temas arancelarios. Sobre todo porque ahorita, de acuerdo con algunas encuestas, obviamente hay mucha volatilidad en las preferencias, pero se podría dar el caso en que el Senado caiga en manos de los republicanos
Y la Cámara de Representantes, al parecer, está muy reñido, pero podría ser demócrata. En ese caso, habría obviamente una discrepancia en cuanto a los planes de Trump en temas de comercio exterior, pero si llega a dominar las cámaras, entonces sí va a haber un tema de aranceles. Y a mí me preocupa sobre todo me preocupa el tema del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, China, ahorita ese país que está desvirtuando, o más bien distrayendo a Donald Trump de México, dentro de lo que cabe. Creo que eso es algo muy relevante. China es ahorita un tema donde, pues, Donald Trump ha sido bastante vocal. Aquí lo más importante, obviamente, sería determinar qué podría hacer Trump para el caso de la relación comercial con este gigante asiático y, pues, también cómo nos podría a nosotros beneficiar. Aquí, digo, como breve preámbulo, hablamos sobre supuesta triangulación de exportaciones vía México de productos chinos que no pagan arancel. Incluso el arancel que ahorita tiene el presidente Joe Biden hacia los vehículos eléctricos chinos, que agregaría presión adicional al comercio exterior con este país. China ha destacado que Trump cambia mucho de opinión, a pesar de la relación que tiene con el presidente de China actualmente y que la tuvo en el primer mandato, pues es una persona muy volátil en cuanto a su, digamos, sentido comercial y empresarial con relación a este país. Y esto, por supuesto, puede tener implicaciones con nosotros y de nuevo volvemos a hablar del tema donde es muy importante ver cómo va a quedar el Congreso. Porque si Trump no puede argumentar razones de seguridad nacional para poner aranceles, pero tiene a todo el Congreso de su lado, eso sí nos puede pegar de manera muy importante. Fernando, no sé si quieras agregar algo sobre este tema o algún otro relevante para nuestro auditorio. Sí, de hecho te quería hacer una pregunta, Ricardo, porque voy a mezclar un poco los puntos que hemos mencionado, porque fuera de los efectos de los aranceles de los productos que provengan de China, ¿qué opinión tienes en la perspectiva de Trump, que está dispuesto a abrir las puertas de Estados Unidos a las empresas chinas directamente para que entren al país? Y creo que esto sí repercute mucho en nuestra inversión extranjera directa. Hemos visto cómo empresarios han puesto pausa a sus proyectos de inversión en México por el hecho de esperar al resultado de las elecciones, y en caso de que sea Trump el elegido para su segundo mandato y ser elegido presidente de Estados Unidos, estos vuelvan a estudiar sus decisiones y prefieren entrar directamente a territorio estadounidense y no pasar por México para evitar este tipo de incremento de aranceles. ¿Qué opinas de esto? Y si es alguna medida de Trump, de a lo mejor de pelear ese déficit que mencionaste también en introducción, que es el punto principal casi de esta contienda electoral. Por un lado, yo creo que China va a tomar en cuenta, por supuesto, el término de salarios relativos. Algo de lo que tiene ventaja México en términos de producción es que la mano de obra en México es relativamente mucho más barata que la mano de obra en Estados Unidos. Por eso Trump quiere bajar impuestos a las empresas allá, para que si contratan gente de Estados Unidos puedan compensar con el pago de menores impuestos los salarios más altos que le va a exigir la mano de obra norteamericana. Yo no creo que sea viable, honestamente, en el corto plazo, que las empresas, sobre todo las manufactureras grandes, se instalen en Estados Unidos siendo chinas, por el tema de los salarios relativos, y menos con la productividad marginal del salario del trabajo, que es el salario que estás viendo en China. Entonces, sí, por supuesto, va a entrar el tema, obviamente, de que no puede ser, yo creo, un traje a la medida. O sea, China está viendo tensiones por otro lado. Realmente, como país, yo creo que desconfiaría de benevolencias por el otro. O se es consistente o no se es consistente. Pero desde el punto de vista económico, y no tanto de negociación de estrategias, yo creo que desde el punto de vista económico, el principal freno que va a tener China para poner empresas en Estados Unidos es la mano de obra tan cara, en términos relativos, que se registra en aquel país comparada con México y sobre todo comparada con China, porque si en China produces y le metes costos de transportación, te podría salir mejor que poner una planta en Estados Unidos y pagar allá el trabajo y el capital. Arely, aquí al respecto, no sé si tú tengas algo que comentar con relación a los temas arancelarios o de proteccionismo o de relación con China que quisieras agregar. No, solamente reiterar el tema de las preocupaciones sobre los aranceles generales. Que insisto, allí sí, no importa de dónde provengan, no importa si existe o no existe tal vez un tratado comercial, que ahí habría que tener mayor claridad sobre lo que pasaría con el TEMEC, pero
Este es de las principales preocupaciones o de las que se leen, al menos entre los electores, el tema de que fueran aranceles generalizados y que allí sí, insisto, el efecto sería sobre las empresas que importan productos de cualquier lado, ¿no? Y que finalmente se podría trasladar también en inflación. Y allí, por ejemplo, a mí me gustaría acotar probablemente las preocupaciones que tiene el electorado estadounidense y que se ven en 4 principales rubros, ¿no? La parte de economía e inflación, la parte de los impuestos, la parte de la postura comercial y los conflictos geopolíticos. Ya hemos tocado un poquito de esta parte, pero tomando en consideración que hemos puesto bastante énfasis en la parte de la postura comercial y el efecto de mayores aranceles, ¿qué impacto tendrían estos en la parte de la inflación? Y que pudiéramos ver que pudiera o no también darle un mayor impulso a lo que es la candidatura de Donald Trump en Estados Unidos. No, pues aquí son excelentes puntos que tocas, por supuesto también relacionados con la estrategia económica de Trump. Y aquí yo dividiría el tema inflacionario en 2 principales vertientes. Una, la presión sobre los precios que va a generar el gasto tan fuerte en el que podría incurrir la administración de Trump si baja impuestos tan agresivamente. No solo los industriales, sino como los que tú ya mencionabas, pero también por el lado de la política monetaria. Es algo que pues ahorita pocos analistas están viendo, pero queda muy claro cómo Donald Trump va a elegir, en caso de ganar la presidencia, al presidente de la Reserva Federal y 4 miembros más que podrían ser integrantes del Comité de Operaciones del Mercado Abierto con voz y voto. Ahí, bueno, aunque Trump nominó a Jerome Powell en el 2017, este ha sido un muy fuerte crítico de su actuación. Powell, que de hecho curiosamente es registrado como republicano, ha sido acusado por Trump como un político, ¿no? Mencionando que bajarían las tasas de interés de referencia para ayudar a la candidatura del Partido Demócrata. Y eso, por supuesto, que es algo que no tiene fundamento. Incluso todavía más allá, Trump ha hablado de que el presidente de Estados Unidos tendría o debería tener la facultad de opinar en las decisiones de política monetaria, ¿no? Una clara violación a la autonomía del Banco Central que, por supuesto, la Reserva Federal de Estados Unidos no aceptaría en ningún momento. Entonces, si hay un tema donde se le resta autonomía al Banco Central de alguna manera, y no tanto que el presidente interfiera, pero que ponga, digamos, si no ratifica Powell, a funcionarios de la Junta de Gobierno muy sesgados a la parte laxa, ¿no? Como le dicen en inglés, la parte dovish, pues por supuesto que hay un tema de inflación porque la tasa de interés de referencia en Estados Unidos no bajaría tanto e incluso puede deteriorar las expectativas del mercado. Ahora, eso digamos por el lado de la Fed y la política monetaria y el nombramiento de funcionarios dovish. En la parte de precios, un déficit tan elevado que ahorita estamos hablando de Donald Trump, pero si ganara Harris, por supuesto que también habría un déficit muy alto, pero más por temas sociales que industriales, o incluso temas ambientales que industriales. En el caso de Harris, con Trump es claramente un déficit fuerte por una baja de impuestos que probablemente no sea compensada con un mayor ritmo de recaudación por una producción más alta. Y bueno, aquí esto sí presionaría mucho el tema de los precios y sería un factor para que la Fed tampoco bajara la tasa tanto. En resumen, con Donald Trump, inflación alta y tasas de interés elevadas. Entonces, eso sí es un punto muy importante, sobre todo por la cuestión del sector financiero, que ahí en el tema de regulación, Fernando, no sé si tengas algún comentario sobre eso o qué expectativa tienes de qué pueda hacer Trump con el sector financiero de Estados Unidos. Sí, claro, Ricardo. La verdad es que me imagino que Trump tendría una perspectiva muy parecida a la de su primer mandato sobre la regularización del sistema financiero. Y es que el mandatario fue muy vocal y de hecho pasó leyes para hacerlo de alguna manera más eficiente o las instituciones más responsables de sus actividades. De hecho, una de las que más llaman la atención de las leyes que pasó Trump durante su primer mandato fue un cambio a la tan conocida Dodd-Frank Act, que fue pasada después de la crisis financiera, la gran crisis financiera del 2008, donde pasó la responsabilidad de esa salud de las instituciones financieras a las manos de la Fed, cuando antes era algo más amplio. Es decir, lo que hizo Trump, porque a fin de cuentas la Dodd-Frank Act sigue en su esqueleto muy intacta, es decir, las instituciones grandes
se mantienen regularizadas y tienen que seguir sus tratados internacionales de Basilea para la seguridad de capital y de otros puntos. Pero lo que hizo el mandatario fue disminuir la regulación para los bancos pequeños y regionales. Es decir, estos dejaron de ser considerados instituciones de importancia sistemática para que tuvieran la libertad de crecer. Uno de los ejemplos más grandes y de hecho a lo mejor criticable es justamente el ejemplo del Silicon Valley Bank. Al inicio del primer mandato de Trump, Silicon Valley Bank era un banco de 50,000 millones de activos. Era un banco relativamente pequeño. Ya hacia el final del primer mandato de Trump, cuando justamente sabemos cómo termina la historia, que el banco se declara en bancarrota, era un banco del tamaño de 250,000 millones de activos. Fuera uno de los bancos top 15 más grandes de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué digo que puede ser incluso criticable a lo mejor las acciones de Trump? Porque este crecimiento tan amplio o tan rápido de una institución financiera, cuando a lo mejor quitas candados o limitas la regularización, es que podemos ver incluso a lo mejor más quiebras en el sistema financiero. A fin de cuentas, lo que hizo Trump también fue pasar a manos de la Fed, justamente una tarea que antes no era de ellos. De hecho, la Fed es ahora la responsable de emitir los exámenes de la salud financiera de instituciones para saber si cumplen con los tratados de Basilea, tratados internos y leyes internas de Estados Unidos. Solamente me parece muy destacable lo que les voy a contar es que uno de los riesgos que quería eliminar Trump o el gabinete de Trump, más bien con esta modificación a Dodd-Frank Act, es el hecho de que hay un estudio de la Fed de Boston donde dice que la manera en que las evaluaciones a las instituciones financieras se han hecho ha hecho que casi todos los bancos en Estados Unidos tengan un balance general muy parecido. Es decir, la mayoría de los bancos está expuesto a activos muy parecidos. ¿Y a qué se debe esto? Al hecho de que si alguna institución reprobaba alguna de estas evaluaciones, pues podría ser afectada en el precio de sus acciones, en calificaciones, en muchos aspectos. Entonces, muchos de estos bancos regionales y pequeños lo que hicieron fue empezar a copiar la posición en el balance general de los bancos grandes, llámese los JP Morgan, los Citibank, los Wells Fargo. Entonces, esta incluso puede llegarse a pensar que fuera a pasar algo fuera de lo normal, que es lo normalmente que pasa en una crisis financiera, podríamos ver un efecto mayor en las instituciones. Entonces creo que también la regularización puede afectar justamente. Esa fue mi expresión, porque si algo pasa fuera de lo normal, el efecto es mucho mayor. Totalmente. Y digo, aquí habría que ver si no se repite el tema de Silicon Valley Bank o incluso bancos más grandes, ¿no? Oye, pero a ver, Arely, este Trump moment en los mercados, qué impresión. El dólar en el mes de octubre se fortaleció, yo creo, a una velocidad récord. No había visto una apreciación del dólar frente a todas las divisas del mundo desde que se vio que Donald Trump podría ser presidente otra vez. Y el mercado accionario voló. Oye, con las tasas de interés bajando, si quieres verlo así, pero todavía muy altas, presionando las valuaciones, presionando los múltiplos, volaron las bolsas. ¿Qué nos puedes decir tú del panorama para el mercado accionario bajo un mandato de Donald Trump? Aquí habría que considerar que, aunque no se ha observado un efecto directo de los procesos electorales en el comportamiento de los mercados financieros, sí generan volatilidad. Y aquí, por ejemplo, me gustaría poner en consideración lo que mencionas. Tienes variables que mostrarían que están descontando una reacción positiva y parecería que es porque no se observan cambios significativos en la retórica en este segundo mandato respecto al primero. Ya lo mencionó Fernando, la parte de la desregulación. Ya lo mencionamos, el tema de la postura comercial, donde no se ha modificado, o sea, se siguen las tensiones con relación a China, sigue la parte de promover mayores aranceles, una postura que también tuvo en el primer mandato, y por el otro lado, el tema de los impuestos, que también se observó en el primer mandato, la parte de los recortes, ¿no? Ahorita con una postura de mayores recortes, y que finalmente favorece
la reacción de las empresas o favorecería la parte de las ganancias de las compañías, ¿no? Entonces, a mí me parece que el movimiento de las variables va en función de que no se observa un cambio significativo respecto a la postura o a las medidas que se tomaron en el primer mandato de Trump. No, bueno, y esto digo ya, si quieren, ya para cerrar esta presentación que vamos a tener los tres, nos quedan temas muy relevantes por tocar. Uno es, por supuesto, el tema de los conflictos geopolíticos. Otro es, por supuesto, el tema del candidato a la vicepresidencia, que en caso de que ganen la elección, podría ser candidato a la presidencia en 4 años porque Trump ya no tendría oportunidad de otro mandato más. Y bueno, aquí por supuesto el tema del TEMEC. Ya para cerrar, si quieren, hablemos rápidamente sobre el tema de los conflictos geopolíticos. Fernando, ¿tú cómo ves que pueda reaccionar Donald Trump, si es presidente, ante el conflicto Rusia-Ucrania en concreto? Creo que según él, Trump, es su arma secreta el hecho que ha sido muy reiterativo durante la contienda, ¿no? Él dice y mantiene que su primer día de mandato pondría fin a la guerra Ucrania-Rusia. La verdad es que no sabría cómo lo haría, la verdad, Trump, hasta si nadie lo ha hecho hasta ahora o nadie lo ha intentado o ha estado cerca, no sabría decirte cómo lo haría. Lo que sí vería es que seguramente tendríamos un efecto relevante en los precios de los energéticos. Sabemos que la política de Trump de drill, baby, drill, puede disparar la producción interna de petróleo en Estados Unidos, disminuyendo los precios de los energéticos, a lo mejor debilitando la posición de Rusia con el petróleo. La verdad no tendría una manera de parar una guerra, pero creo que no va a ser tanto político, creo que va a ser más un efecto de mercados financieros y la habilidad de Rusia de seguir financiando el ataque a territorio ucraniano. No, pues muchas gracias, Fernando. Arely, ¿cómo ves el tema del TEMEC? Es el hijo de Trump. Yo he escuchado, y digo, esto no está confirmado en ninguna fuente, es de los hijos predilectos de Donald Trump. El TEMEC. Aquí obviamente se hablaba de que Kamala Harris podría haber sido un poco más dura con la renegociación, podría ser un poco más dura con la renegociación en caso de ganar, porque ella, bueno, hay que recordar que votó en contra del TEMEC cuando pasó de Telecán a TEMEC, fue de los 10 senadores que votó en contra. Y bueno, con Donald Trump, ¿cuál es el principal riesgo que podría haber con relación a este tratado? Yo creo que parecería que el principal riesgo es la cláusula sunset, la parte de la revisión que tiene lugar en 2026 y que de no quedarse de acuerdo o de no quedar conformes las partes, sería una revisión anual. Aquí, por ejemplo, parte de que se pudiera consolidar la renegociación del TEMEC es esta enlace o esta integración que existe entre México, Estados Unidos y Canadá, y el impulso que para México ha representado el tema del nearshoring y tener firmado este tratado de libre comercio. Hemos observado que algunas empresas, en específico en México, se han visto beneficiadas de esta temática, de la parte del nearshoring, y evidentemente que un movimiento en contra de este tratado podría impactarlas de manera significativa. Entonces, tomando en consideración también que en México existen los propios riesgos internos, donde tenemos una nueva administración, donde se tiene planeadas también algunos ajustes y pues por ese lado podríamos ver cierta incertidumbre. Sin embargo, si todas las partes quedan conformes, pues obviamente el potencial de México con relación a mantenerse como en términos de que tiene una posición geográfica, pero es claro. O sea, de la posición geográfica, no, o sea, es esta parte que nos beneficia a nosotros el estar tan cerca de Estados Unidos. De lo contrario, pues ahí sería la incertidumbre. No, claro, totalmente. Y bueno, ya para terminar, J.D. Vance, el senador de Ohio, que fue uno de los principales detractores de Donald Trump cuando fue presidente por primera vez, y que bueno, ahorita lo eligió como candidato de fórmula. Aquí no sé si aplica la de ten cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos, como sea. Vance podría ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos en 2028, porque Trump ya no podría reelegirse en caso de ganar este año. Y bueno, aquí habría que ver qué tanto empieza a hablar el que podría ser el siguiente vicepresidente, hablar todavía más, porque ha sido muy vocal, con temas de posturas proteccionistas sobre todo. En caso de que gane Donald Trump esta elección
y en 2028 se postule Vance y la gane, se convertiría en uno de los presidentes más jóvenes en la historia de los Estados Unidos. Yo quiero darles las gracias a Arely y Fernando por esta interesante discusión. Son muchos temas los que tocamos. Por supuesto que hay temas todavía que no se tocaron por cuestiones de tiempo, obviamente relacionados con temas migratorios, con temas incluso de relaciones internacionales, bajo un posible segundo mandato de Donald Trump. Y bueno, estamos muy cerca del resultado de las elecciones en la principal economía del mundo. Por supuesto que esto le va a pegar a México en variables como crecimiento, tipo de cambio e incluso percepción de riesgo país. Por supuesto que ese es otro tema muy grande, pero yo te quiero dar las gracias a Eli por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Fernando. Fernando, también un gusto haber compartido este podcast contigo. Un gusto de mi parte también compartirlo con ambos de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes LinkedIn y X, @Invex. Conoce más en nuestro blog tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web invex.com.